Ok amigos, a continuación un ejemplo más de derivación implícita. Vamos a ver qué tan amplio o qué tan sencillo puede ser este. Recuerden, las características son principales. Tenemos y dentro de un paréntesis elevado a la 3 y también tenemos y a la 3 y tenemos una igualdad. Con solo esto ya podemos identificar que es derivación implícita. Sin embargo, la mayor parte de ejercicios van a decir derive implícitamente la siguiente expresión o utiliza el método de la derivación implícita para derivar la siguiente expresión o determine dy sobre dx. Si dice esto, determine dy sobre dx, de fijo es derivación implícita. Ok amigos, entonces vamos a empezar derivando esto. Vean que tenemos por aquí un pequeño truco que está basado en que si queremos derivar esto, no hace falta resolver esta fórmula notable. Sí, esto es una fórmula notable, pero no es buena idea ponerse a resolver cuánto da. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la regla de la cadena para poder derivar esto, para lo cual vamos a pedirle la ayuda a nuestro amigo 16. Recordemos que según la regla de la cadena, entonces esto realmente es paréntesis elevado a la 3. Y dentro del paréntesis tenemos 1 más y. Yo no sé si se acuerdan, pero el profe Sterling les dice que deriven el exponente y aunque eso no es la mejor forma de decirlo, pues por lo menos podemos entender que si queremos derivar esta expresión, entonces tenemos que escribir 3 por 1 más y elevado a la 2, sí, se le resta 1 al exponente, y luego esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. Y bueno, recordemos, la derivada de 1 es 0, pero la derivada de y sería 1. Como estamos derivando y, entonces al final siempre hay que escribir por dy con respecto a x. Esta es una forma de resolver esto sin la necesidad de utilizar un producto notable. Ahora veamos a ver qué tiene el profe Sterling para decirnos. Según lo que acaba de decir 16, la derivada de esta expresión sería, si se preguntan qué pasó con este 1, recuerden que el 1 cuando está multiplicando es imaginario. Ahora, si quieren darle un motivo más para que ustedes sientan que lo entienden, pues este 1 se puede multiplicar por el 3 y es por eso que aquí hay un 3. 3 por 1, 3. Y a continuación vamos a derivar el resto de la expresión, en el cual me quedaría 3x a la 2 si se le resta 1 al exponente, más, y ahora vamos a derivar esta parte de aquí, la cual quedaría 3y a la 2, pero como estoy derivando y, entonces escribo dy sobre dx. Y ahora vamos a tratar de unir las derivadas de y a un lado y lo que no tenga derivada de y al otro lado, lo cual nos quedaría, recordemos, si la derivada de y está con este término, entonces decimos que está sumando, por eso la pasamos a restar. Y esto lo vamos a igualar a 3x a la 2. Recuerden, este no tiene derivada, por eso se vuelve a copiar en el mismo lado de la igualdad. Ahora podemos apreciar que aquí tenemos esta fracción y esta otra, entonces va a salir a factor común. Recordemos, si nos preguntamos qué sucede cuando quito esto de aquí, pues lo que sucede es que nos queda 3 por igual. ¿Qué sucede si quitamos esto de aquí porque lo sacamos a factor común? Bueno, nos quedaría menos 3y a la 2. Y todo esto es igual a... Ahora debemos entender que este paréntesis está multiplicando con la derivada de y con respecto a x. Si está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir, lo cual quedaría, recuerden, lo único que se hizo es que este paréntesis estaba multiplicando y lo pasamos a dividir. Y pues bueno, de esta forma ya determinamos la derivada de y con respecto a x. Vean que es implícita porque en el resultado de la derivada nos quedó y en el denominador, lo cual pues no era lo que sucedía anteriormente. Pero a continuación vamos a resolver un ejemplo más. En este ejemplo vamos a notar que existe algo relativamente curioso. Aquí podemos ver que dice que determinemos o calculemos la segunda derivada de y con respecto a x. Así se representa también la segunda derivada. Entonces, veamos qué sucede. Quiere decir que vamos a derivar una vez y luego derivamos ese resultado por segunda vez. Vamos a ver qué pasa. Pues bueno, lo primero que vamos a derivar es 3x a la 2. Recuerden que esto sería 2 por 3 por x a la 1. Sí, se le resta 1 al exponente. Más 2 por y a la 1, pero como estoy derivando y, entonces me queda derivada de y con respecto a x al final. Y recuerden, la derivada de un número o de una constante es igual a 0. Aquí sí hace falta escribir el 0 porque del otro lado de la igualdad no puede quedar un espacio vacío. Y el espacio vacío en matemáticas significa 0.
Y bueno, aquí vamos a recordar que 2 por 3 es 6, entonces vamos a escribir 6x. Luego vamos a pasar a un lado de la igualdad las derivadas de y al otro lado de la igualdad los términos que no tienen derivada de y. En este caso el 6 está positivo, se dice que está sumando, entonces lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad a restar. Recuerden que la derivada de y con respecto a x se quedó en el mismo lugar. Eso quiere decir que no tiene que cambiar de signo, no tiene que cambiar de operación. Ahora tenemos aquí 2y multiplicando a la derivada de y. Eso quiere decir que lo podemos pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Recordemos que lo único que estamos haciendo es tomando este término y pasándolo a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. Y de esta forma ya obtuvimos la derivada de y con respecto a x. Sin embargo, amigos, aquí hay un pequeño problema y es que hay que obtener la segunda derivada. La segunda derivada sería derivar esta expresión y entonces nos vamos a dedicar a ver qué hacemos para obtener esta derivada. Ok, recordemos que derivar menos 6x sobre 2y es derivar una fracción y para derivar una fracción existe todo un argumento que nos sirve, el cual es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Luego recordamos que si estamos derivando esto, pues nos quedaría solamente el 6 negativo. Esto es válido solamente cuando la x está elevada a la 1. Esto lo vamos a multiplicar por 2y. Recuerden que esto no se está derivando, por eso se vuelve a escribir igual. Luego en esta parte vamos a derivar 2y, lo cual nos quedaría solamente el 2 porque la y está elevada a la 1. Sin embargo, estoy derivando y, por eso al final tengo que escribir derivada de y con respecto a x. Y esto es algo muy interesante en lo que hay que poner atención. Nos recordamos que todo esto va sobre el denominador elevado al cuadrado, pero si el denominador está elevado al cuadrado, entonces el menos 2 lo elevamos al cuadrado y nos queda 4 positivo. Recuerden, si un número negativo se eleva a un número par, el resultado es positivo. Y la y me va a quedar y al cuadrado. Sin embargo, aquí nos quedó una expresión un poco extraña. Vamos a ver qué sucede aquí. Resulta que aquí nosotros ya teníamos la derivada de y con respecto a x, lo cual es igual a menos 6x sobre 2y. Esto lo podemos sustituir en esta parte de aquí. Y entonces la expresión ahora nos queda en términos que no tienen derivadas en ninguna parte. Vamos a ver qué resulta de esto. Recuerden que todo esto se trata de volver a copiar completamente toda la misma expresión, solo que en lugar de escribir la derivada de y con respecto a x, nosotros vamos a escribir esta fracción, es decir, y de esta forma podemos continuar desarrollando esta expresión. Vamos a entender que aquí podemos cancelar también este 2 con este 2 y después también podemos multiplicar este menos 6 por este menos 6. Sin embargo, vamos a copiar toda la expresión anterior. Recuerden, 6 por 2 es igual a 12. Entonces esto nos quedaría menos 12y. Menos este menos que está aquí es este de aquí. Y ahora multiplicamos 6 positivo por 6 positivo, eso es igual a 36. Es cierto, nos da positivo, pero este menos es este de aquí. No es que el 36 me dio negativo, es que simplemente estoy reescribiendo el mismo signo, la misma operación. Y luego podemos multiplicar esta x por la x que está ahí, entonces nos queda x a la 2. Y vean que en el denominador hay una y, entonces voy a escribir la y que está en el denominador. Y luego escribimos lo que tenemos en el denominador. Aquí lo único que hay que recordar es que estábamos obteniendo la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, bueno, podríamos enfrascarnos en tratar de simplificar esto un poco más y realmente pues es algo de matemática general. Sin embargo, vamos a dejar que nuestro amigo 16 nos ayude. Vamos a ver, muchachos, ya todo esto solamente trata de matemática básica, así que no debería de ser problema para ustedes. Sin embargo, vamos a recordar que por aquí existe un imaginario, entonces multiplico este por este y esto me va a quedar menos 12y a la 2. Luego multiplico este por este y eso nos va a quedar menos 36x a la 2 sobre
y multiplico este por este y eso nos queda y. Pero recuerden que esto era una fracción grande en donde en el denominador tenemos 4y a la 2. A este término también le podemos formar aquí un 1 imaginario en el denominador. Recuerden, cualquier expresión tiene un 1 imaginario dividiéndolo. Ahora hacemos extremos y nos quedaría. Si alguno se está preguntando por qué quedó exactamente igual, es porque estoy multiplicando por 1. Y luego multiplicamos los medios y esto nos quedaría 4y a la 3. Y esto es lo máximo que se puede simplificar esta expresión. Ahora vamos a ver qué nos tiene que decir el profe Sterling. Y bueno amigos, a continuación pues lo único que podemos observar es que aquí tenemos el resultado de la segunda derivada de y con respecto a x. Y bueno, eso sería todo por esta serie de ejemplos. Muchas gracias.